Vamos entonces a comenzar con los conceptos generales. ¿Ya? Los contenidos que vamos a revisar hoy son las regiones de la extremidad inferior, ¿ya? Sus componentes, los compartimentos musculares a nivel de muslo y pierna, la inervación de la extremidad inferior, la irrigación y los movimientos de esta. ¿Ya? Dentro de las regiones de la extremidad inferior tenemos la región pélvica, que está formada por los huesos de la pelvis, la región glútea, la articulación de la cadera, cara anterior y posterior de muslo, articulación de la rodilla, pierna, tobillo y pie, y la articulación tibio-peroneo astragalina. ¿Ya? Bien. Acá tenemos las regiones de la extremidad inferior en vista en imágenes. Acá tenemos la pelvis, cadera, donde dentro de la pelvis podemos encontrar la espina ilíaca anterosuperior, acá está el ligamento inguinal, el tubérculo púbico, por posterior tenemos la cresta ilíaca en la vista posterior, el sacro, y todo esto conforma la región glútea. Acá se observa la región anterior del muslo, conformada a nivel óseo por el fémur principalmente, la articulación de la rodilla, la pierna, el tobillo, la articulación tibio-peroneo astragalina y el pie. Y acá se ve todo por posterior. Región posterior del glúteo, región posterior de la pierna, fosa de la rodilla, fosa posterior. ¿Ya? Ya. Dentro de los componentes de la extremidad inferior, como habíamos dicho, tenemos la pelvis, conformada por los huesos ilium, isquion y pubis, la articulación coxofemoral, conformada por el acetábulo, la cabeza femoral, cápsula articular y los ligamentos propios de la articulación. Dentro del muslo tenemos el fémur, la musculatura extensora y flexora de rodilla y la musculatura aductora de cadera. La articulación de la rodilla está conformada por la epífisis femoral, los platillos tibiales, los meniscos, los ligamentos intraarticulares de la rodilla, cápsula articular y los ligamentos externos. La pierna formada por la tibia y el peroné, más la musculatura que se inserta en esa zona. Bueno, tenemos la articulación tibio-peroneo astragalina o articulación de tobillo. Y finalmente el pie es donde está conformado por el astrágalo, el escafoides, el cuboides, las tres cuñas, el metatarso, formado por los metatarsianos y las falanges proximales, medianas y distales según corresponda cada dedito. ¿Ya? Ya. Acá tenemos los componentes articulares y óseos de toda la extremidad inferior. Como habíamos hablado, tenemos el hueso pélvico que está formado por tres huesos, que son el ilion, el isquion y el pubis. El ilion es esta como orejita que está acá, el isquion es la parte posterior que es acá, miren. Este es el isquion y el pubis es por anterior. ¿Ya? Tenemos que la unión de estos tres huesos pélvicos forman el acetábulo, que es donde articula la cabeza del fémur. Y eso forma la articulación de la cadera. ¿Ya? Posteriormente tenemos el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo, ¿verdad? Que forma o da la estructura del muslo. Y en la parte distal del fémur, o en la epífisis de este, tenemos uno de los componentes de la articulación de la rodilla, junto con los platillos tibiales, más la rótula, que sirve como una especie de polea para la musculatura extensora. Si seguimos más abajo, tenemos ya la tibia, con su tuberosidad tibial, y el peroné, ¿ya? Formando hacia distal los malleolos medial y lateral respectivamente, y acá, junto con el astrágalo, se forma la articulación tibio-peroneo astragalina. Y de ahí vienen las cuñas, el escafoide, el cuboide, el metatarso y las falanges para generar el pie. ¿Ya?
Bueno, acá tenemos los componentes del pie principalmente. Acá tenemos la superficie articular del astrágalo. Por posterior tenemos el calcáneo. Bajo el astrágalo y entre el calcáneo está la articulación subastragalina, que es la que da la estabilidad lateral de la articulación, ¿ya? Tenemos también la articulación mediotarsiana, formada aquí entre el astrágalo con el navicular, el cuboides, y posteriormente tenemos las tres cuñas, medial, intermedio y lateral. Y después vienen los metatarsos, los huesos metatarsianos. ¿Ya? Acá tenemos las articulaciones metatarsofalángicas y con sus respectivos ligamentos, y de ahí vienen las falanges. El dedo, el primer ortejo o el hallux tiene dos falanges, una distal y una proximal, mientras que del segundo dedo al quinto tiene tres falanges, proximal, media y distal. ¿Ya? Acá podemos observar la forma, los arcos que tienen el pie. Por la vista medial tenemos primero el malleolo medial, formado por la tibia. Tenemos un arco longitudinal medial con su ligamento. Acá se puede observar el ligamento calcáneo navicular. Acá tenemos el hueso calcáneo y el astrágalo. ¿Ya? Entonces acá se puede observar el arco medial, que es el más pronunciado. Por una vista lateral tenemos el malleolo lateral formado por el peroné y el arco lateral, que es más pequeño con respecto al medial, y tenemos un arco transverso que se da a través de los metatarsianos. ¿Ya? Si alguno de estos arcos no está presente, uno ya habla de un paciente con algún tipo de pie plano, que puede ser un pie plano anterior, si es el arco transverso el que está caído, o un pie plano longitudinal, si es el medial el que está caído. Generalmente el lateral es más difícil observarlo porque es menos pronunciado. ¿Ya? Ahora en pie plano severo, obviamente estos tres arcos no están. Ahora vamos a ver los compartimentos musculares a nivel de muslo y pierna. Si hacemos un corte transversal en el muslo, vamos a encontrar tres compartimentos musculares, ¿ya? Rodeando el fémur. Un compartimento anterior dado principalmente por la musculatura extensora de rodilla, un compartimento medial y un compartimento posterior. El compartimento medial va a estar dado principalmente por la musculatura aductora de cadera y el posterior por los flexores de rodilla. ¿Ya? Si hacemos el mismo corte a nivel de la tibia peroné, vamos a tener el compartimento de las piernas, en donde acá se puede observar la tibia y el peroné, y un compartimento anterior dado por la musculatura dorsiflexora principalmente del pie, un compartimento lateral al lado del hueso peroné, dado principalmente por los músculos peroneos. Acá tenemos la membrana interósea, que divide el compartimento anterior con el compartimento posterior, básicamente donde se encuentra la musculatura flexora plantar del tobillo. Bueno, acá, como vimos en las imágenes, en el compartimento del muslo tenemos un compartimento anterior en donde podemos encontrar, por un lado, el nervio femoral, la musculatura extensora de rodilla, principalmente. En el compartimento medial podemos observar el nervio obturador y la musculatura aductora de cadera, y en el compartimento posterior se observa el nervio ciático, que es el nervio más grande que tiene el cuerpo, que es aproximadamente, si uno lo ve en una disección, puede tener hasta 2 centímetros de ancho, un nervio bien fácil de identificar, y la musculatura flexora de rodilla.
Y en el compartimento de la pierna, como habíamos hablado, hay un compartimento anterior, uno lateral y uno posterior. En el anterior se puede observar el nervio peroneo profundo, el músculo extensor largo del primer ortejo, el músculo extensor largo de los dedos y el músculo tibial anterior, principalmente dorsiflexores. En el compartimento lateral, el nervio peroneo superficial y los músculos peroneo largo y corto. ¿Por qué no se observa el tercer peroneo? Porque el tercer peroneo tiene una inserción mucho más distal respecto de los otros músculos que parten prácticamente muy cercano a la cabeza del peroné y tienen el recorrido completo por la pierna. El tercer peroneo solamente se inserta en el tercio distal del peroné, por eso no se ve en un corte transverso medio de la pierna. Si hiciéramos un corte más bajo, se podría observar el tercer peroneo, ¿ya? Y en el compartimento posterior se encuentra el tríceps sural, el flexor largo del primer ortejo y el músculo plantar, principalmente. Ya, los principales nervios de la extremidad inferior, por anterior tenemos el nervio femoral, que es el que da la inervación a toda la musculatura extensora de rodilla. Por medial, también por anterior, tenemos el nervio obturador, que inerva principalmente la musculatura aductora y da inervación a la zona media de la pierna, al borde medio. Tenemos también el nervio peroneo común, que después, a nivel de la cabeza del peroné, se divide y emana una rama anterior y una rama posterior, ¿ya? Y a su vez una rama superficial y una rama profunda. Por posterior tenemos los nervios glúteos, el ciático y el nervio tibial, que se divide ya pasando la rodilla, se divide en el nervio tibial, ¿ya? Este es el nervio ciático, que después, al llegar a la rodilla, manda la ramita y se divide en el tibial. Acá podemos observar el nervio tibial, que es una rama del ciático, ¿ya? El ciático sale del espacio intervertebral L4 a S3. El ciático es un nervio que viene de la columna, ¿ya? Y el nervio peroneo común, que está acá. La inervación de la extremidad inferior, especialmente la sensibilidad superficial, también va a estar comandada por los distintos segmentos medulares, ¿ya? Por eso es muy común que a veces una persona sienta dolor en la pierna sin necesariamente tener un problema en la pierna misma. Puede ser un problema lumbar que genera un dolor irradiado a la extremidad inferior. Eso es muy importante porque hay pacientes que llegan, que les pueden comentar que tienen un dolor en la ingle, qué sé yo, pero que no lo asocian a ninguna lesión en la zona particular, y que además comentan que tienen un dolor de espalda. Entonces, cuando pasan esas cosas, ustedes tienen que asociar inmediatamente el dolor a la pierna con una posible lesión a nivel lumbar. Y lo más recomendable en ese caso es derivarlo a un traumatólogo, ¿ya? Entonces acá tenemos que la zona más próxima del muslo y de la pelvis está inervado o corresponde al dermatoma de la primera lumbar, de L1. La cara anterior del muslo y también parte de la cara posterior y la parte más externa por L2, L3 al lado externo, perdón, esta es la parte interna, el lado externo L3 y L4 hacia la pierna junto con L5. Por posterior tenemos las inervaciones sacras. S4 inerva la zona más cercana al ano, digamos, S3 la zona glútea, S2 la parte posterior del muslo y de la pierna, y S1 la parte del talón principalmente y el quinto dedo. Y acá tenemos el E5 que inerva entre
cuarto, tercer dedo del pie, y el E4 que se corresponde con el primer ortejo. Eso es importante, por ejemplo, tenerlo claro en pacientes que pueden ustedes ver y que tengan algún traumatismo raquimedular. Por ejemplo, si el paciente tuvo una lesión medular a nivel de T12, lo más probable es que ninguno de los dermatomas de la pierna estén sensibles. No es lo mismo una lesión a ese nivel que a un nivel L5, por ejemplo. ¿Ya? Las posibilidades de movilidad son distintas y de sensibilidad también. Ya. Acá también dentro de las disecciones medulares también tenemos los miotomas. Los dermatomas eran la sensibilidad de la piel asociada a las distintas raíces lumbares, y los miotomas lo mismo, pero la inervación, a nivel de inervación muscular. ¿Ya? Tenemos acá que la flexión de cadera se da principalmente por la inervación de los miotomas L1 y L2. La extensión de rodilla, vale decir, este movimiento por L3 y L4. ¿Ya? La flexión plantar del pie está dado por los segmentos sacros 1 y 2. La flexión de la rodilla dado por el segmento L5, S2. Y la aducción de los dedos por S2 y S3. ¿Ya? Esto también es importante recordarlo y tenerlo claro, porque hay pacientes en estos mismos casos de lesiones raquimedulares que son lesiones incompletas, que uno le llama. Vale decir que se dañó una zona de la médula, no fue un daño completo de toda la médula. Entonces hay pacientes que pueden presentar algunos movimientos y otros no. ¿Ya? Por ejemplo, pueden presentar movimientos inervados por los segmentos sacros de la columna, y no presentar, por ejemplo, movimientos de niveles superiores, o al revés. ¿Ya? Entonces eso habla de una lesión más bien incompleta, y obviamente el trabajo va a ser diferente en un paciente con esas características. Dentro de la irrigación de la extremidad inferior vamos a ver primero las venas superficiales, siendo la más importante a nivel de muslo la vena safena mayor, y después la vena safena menor a nivel ya de la pierna, y esta vena safena recorre toda la extremidad y llega al pie con el nombre de vena marginal lateral. Genera también el arco venoso dorsal, y la vena safena menor da origen a la vena marginal lateral. ¿Ya? Los movimientos de la extremidad inferior. Tenemos varios movimientos en las distintas articulaciones. Dentro de las articulaciones de la extremidad inferior, la más móvil es la articulación de la cadera, y a su vez la más estable por la forma que tiene la articulación. ¿Ya? Tenemos entonces, a nivel de la cadera, el primer movimiento que se observa es el de abducción o separación, y de aducción o aproximación de la extremidad. ¿Ya? Este movimiento se da en el plano frontal. ¿Ya? Y tiene un eje antero-posterior. Eso después lo vamos a ir viendo ya más en la práctica. ¿Ya? Y tenemos estos movimientos, especialmente el de separación o abducción, está dado por el glúteo medio y el glúteo menor como principales abductores. Tenemos también las rotaciones laterales y mediales, ¿ya? Que se dan en un plano transverso, en un eje cefalopodálico. En este caso es un eje más en diagonal, pero no deja de ser cefalopodálico. Y
Después, y tenemos también el movimiento que nos sale acá de flexión y extensión de cadera, ¿ya? Dado por principalmente en la musculatura flexora el psoas ilíaco principalmente, y de extensión el glúteo mayor principalmente, ya como músculo principal. Hay otros músculos que acompañan el movimiento, pero los vamos a ir viendo más profundamente después. Movimientos de la rodilla y tobillo, principalmente flexo-extensión. A nivel de rodilla y de tobillo tenemos, por un lado, la dorsiflexión, la flexión plantar, y tenemos la eversión e inversión de tobillo. ¿Ya? Bueno, aquí están las referencias de donde pueden ustedes indagar o profundizar más sobre la materia.